nueva información. Se cumplen 61 años del inicio de la cooperación médica de Cuba, que en este tiempo ha realizado en 165 países 16 millones de cirugías y 2.242 millones de consultas gratuitas. Pero de este ejemplo gigante de humanismo y de solidaridad realizado por un país pequeño y pobre, ¿qué le llega a la opinión pública internacional? Escandalosas mentiras sobre médicos esclavos, es decir, el relato que disemina el gobierno de Estados Unidos a través de medios y ONGs que dirige, financia y utiliza como agentes de lobby político contra Cuba. Los medios europeos nos inundan de propaganda sobre el peligro ruso, pero el único jefe de gobierno de la Unión Europea al que han intentado asesinar, curioso, lo ha sido por su negativa a entregar armas a Ucrania, contra Rusia, el de Eslovaquia. ¿Han oído alguna tertulia en la que se denuncien las palabras recientes del ministro británico David Cameron? Es una extraordinariamente buena relación coste-beneficio para Estados Unidos. Con un 10% del presupuesto de defensa, casi la mitad del equipo militar ruso previo a la guerra en Ucrania ha sido destruida, sin que se haya perdido una sola vida estadounidense. ¿Por qué no hay un solo editorial que señale a estos políticos irresponsables que nos llevan a una guerra nuclear y para quienes las vidas ucranianas son mero coste-beneficio? Intoxicada por la propaganda, la ciudadanía europea es llevada dócilmente al matadero, pero que nadie ponga en duda su libertad. Aunque la Unión Europea vaya a prohibir otros 4 medios rusos y a ilegalizar todo partido, medio u ONGs que reciba fondos de Moscú. Todo con el aplauso de los medios, los mismos que tanto han atacado a Cuba por sancionar a periodistas mercenarios pagados por la Casa Blanca. El cinismo europeo es patente en el nuevo capítulo del Euromaidán que se desarrolla en Georgia. Allí, una ley de agentes extranjeros fiscalizará la financiación externa de medios y ONGs. Es una ley, además, similar a la que existe en otros países como Estados Unidos o Rusia. Pero los medios europeos prefieren llamarla ley rusa y vemos a políticos de Alemania, Estonia, Letonia y Lituania encabezando manifestaciones en Tbilisi, precisamente contra dicha ley. ¿Qué diría la prensa europea si ministros rusos, cubanos o chinos encabezaran protestas en París o Berlín? Polonia va a gastar 375 millones más para hacer intransitable la valla antiinmigrantes que construyó en su frontera con Bielorrusia. ¿Han leído en la prensa alguna comparación entre este y otros muros del capitalismo rico con el muro de Berlín? ¿Por qué este sí era un muro contra la libertad y los derechos de las personas y aquellos no? El gobierno de Estados Unidos no solo arma y protege al Estado más genocida del mundo, Israel, además reprime con brutalidad a la comunidad universitaria de su propio país, solidaria con el pueblo palestino. Vemos cómo la policía estadounidense muestra ante las cámaras de televisión los rostros de los jóvenes detenidos para así marcarlos y aplicar un férreo control social y laboral. Y decenas de profesoras y profesores están siendo despedidos por su apoyo a las protestas, sin escándalo mediático. Pero si un estudiante o profesor tiene el menor problema en Cuba, entonces sí. Leemos entrevistas y reportajes sobre la falta de libertad en las universidades cubanas. Ecuador se ha convertido ya en el primer exportador de cocaína. El crimen organizado controla parte del país y el gobierno ha decretado el estado de excepción en varias zonas. ¿Se imaginan que algo de esto ocurriera en Cuba? Nos hablarían entonces del colapso de un sistema fallido. Por cierto, Ecuador, a pesar de ser un país petrolero, vive, como Cuba, una crisis de apagones eléctricos. Pero los únicos apagones que son noticia ya saben cuáles son. Francia trata de controlar la protesta independentista en su colonia de Nueva Caledonia. Ha habido ya 6 muertes y 280 detenciones.
Las autoridades han impuesto el toque de queda y prohibieron durante días la red social TikTok. Ahora imaginen que sucediera en Cuba. ¿Cuántas veces leeríamos las palabras libertad y represión?